Exactamente. Exacto. Sí, imagínate tú que, bueno, lleguemos al cielo y nos reciba Pedro y nos diga, mira, te quiero presentar un amigo, y de repente nos presenta a Nehemías, mucho gusto, Leo, Andrea, ¿cómo están ustedes? Bueno, qué bueno que estamos aquí adorando al Señor. Mira, ¿te gustó el libro que escribí? ¿Qué te pareció? Y nosotros todo como que, bueno... A leer Nehemías. No, o a Tito, mira, ¿cómo te fue? A leer, a leer. Mira, y que nosotros no sepamos qué responder, diciendo, mira, preséntame a Lucas, Ese chiste va a poner a más de uno a leer. a Mateo, que bueno. Quiero cerrar con esto último, ¿verdad? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Confiados Podcast. Gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros, por abrir este espacio, por abrir tu corazón y bueno, también compartir este mensaje con alguien más. Así es, mira, te bendecimos y de verdad gracias por quedarte, por semana a semana apoyar esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que con mucho amor hacemos. Pero sobre todo, gracias por dejarnos tus comentarios, Sí. porque justamente leí algunos comentarios de la semana pasada y me bendecían mucho todos sus comentarios, pero especialmente el de un amigo de mi esposo que obviamente se ha vuelto amigo de la familia, porque él compartía cómo Confiados ha sido parte de su proceso de acercarse al Señor. Y digo, wow, lo estamos haciendo se está logrando el objetivo de Confiados, que es acercar a las personas o llevarles algo de parte del Señor desde el momento en que Dios nos hizo como esa inquietud. Creo que sabíamos que eso era lo que queríamos, que la gente pudiese ver a Dios a través de este espacio. Así que quédate en este episodio porque yo creo que este tema va a traer dirección y bendición a tu vida. Por eso queremos invitarte a que te suscribas al canal de Confiados Podcast y Amén. qué bueno que puedas compartir este mensaje con algún ser querido, con un amigo, y que también puedas quedarte hasta el final porque vamos a estar dando unos tips específicos sobre el tema que vamos a estar hablando hoy. Y hoy vamos a estar hablando de los hábitos, un tema que es sin fin, un tema que yo creo que es el que más fácil nosotros los cristianos nos podemos desajustar, y creo que hay veces nos enfocamos en lo macro, en el llamado, en aquello que hay detrás de lo que Dios me ha pedido hacer. Totalmente. Y descuidamos los hábitos que realmente son los que nos permiten que nos mantengamos bajo la voluntad del Señor. Sí, yo mientras leía el tema de lo que íbamos a hablar aquí en Confiados, pensaba en que muchas veces nosotros como cristianos estamos, como tú dices, tan enfocados en lo grande que creemos que tenemos que entregarle al Señor grandes cosas. Y sí, definitivamente habrán cosas específicas que Dios te va a decir, mira, no quiero que sigas allí. Pero lo que va a sostener tu proceso, tu relación con Dios, ese llamado, como tú lo quieras llamar, pero el vivir para Cristo va a ser esas pequeñas cosas que vas a tener que mantener en el día a día para hacerlo a la manera de Dios. Y sí, de verdad que vamos a utilizar el mejor ejemplo que como cristianos podemos tener, que es Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, nos mostró, ¿verdad?, que aún siendo Dios y Él viviendo como un hombre, dijo, yo lo hice para que ustedes lo hagan y para que ustedes vean que sí es posible, que Él aún siendo Dios, ahí es donde está la grandeza. Él vivió como nosotros para demostrarnos que era posible, que nosotros lo podemos hacer. Amén. Y vamos a empezar con este versículo que se encuentra en Juan 13:15, que dice, porque ejemplo os he dado para que yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Y vamos a estar hablando de los hábitos, pero es importante, ¿verdad?, que comencemos explicando cómo funciona un hábito, ¿verdad? Y consta de 3 pasos. El primero, que son estas acciones automáticas que siempre están propiciadas por una señal que llega a nuestro cerebro, que automáticamente ya está establecido un camino, una ruta, y que luego hay una acción, que es aquello lo que nos lleva a tomar acción, valga la redundancia, de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que lo activa, luego viene esta acción y lo último es una recompensa, ¿verdad? Que es lo que nos hace que nosotros nos permanezcamos en esa rutina, en ese hábito. Ahora, el cerebro sabe que está en un hábito, pero muchas veces no puede diferenciar de que está en un buen hábito o que está en un mal hábito o que es algo que no te beneficia o que sí te está beneficiando. Entonces, por ejemplo, podemos dar un ejemplo y de un buen hábito, unas señales que nos levantamos, ¿verdad? Que abrimos los ojos y eso lo que lo acciona, vamos a decir, una acción que podemos tomar es que vamos a leer la palabra,
vamos a orar y en este caso la recompensa es que nosotros nos vamos a sentir pues ese día con paz, ese día lleno con el Señor y es importante porque mientras hacíamos este estudio, ¿no? Encontraba un estudio que se había hecho en una universidad de Duke donde decía de que el 40% de las acciones del día son hábitos, o sea, son cosas que las hacemos sin pensar, o sea, casi la mitad de las cosas que nosotros hacemos al día a día son cosas automáticas que ni siquiera pensamos en ellas. Wow. Mira, aquí hay algo clave que quiero rescatar y es que tú dices que nuestro cerebro, de la manera en que funciona, es que el hábito nosotros, o sea, ejecutamos algo automáticamente por cierto tiempo y llega un momento que se vuelve nuestra rutina. Esa rutina va a tener recompensas buenas o malas, pero me inquieta cuando decimos que nuestro cerebro no sabe distinguir un hábito bueno de un hábito malo. Ahora, hay hábitos que sencillamente podemos decir, hacer drogas no es un buen hábito, obviamente no lo voy a hacer, pero hay hábitos tan sutiles como nuestro celular, como no orar, como hablar, chismear, demás, y ahí podemos decir un montón de cosas que pueden ser normales, pero que, ¿sabes? ¿Cuál es el filtro perfecto? La palabra. Amén. Y es por eso es que es tan importante que nosotros como cristianos tengamos el hábito de leer la palabra. Así mismo es. Un hábito súper importante, además de la oración, que lo decía Jesús, oraba constantemente, es leer la palabra. ¿Por qué? Porque si tú no lees la palabra, no vas a saber qué es lo que Dios quiere que podes de tu árbol, qué es lo que Dios dice, mira, ya esto no te pertenece, no quiero que lo sigas practicando. No es que en mi familia nos llamamos y echamos chistes de la gente y contamos que era azul, que era blanco. ¿Qué dice la palabra? ¿A Dios le agrada? Ah, no, es que a Dios no le agrada que yo esté hablando de la gente. Entonces yo sé que esto es un hábito que, aunque en mi familia todos lo hacen, yo no lo puedo hacer. No es que en mi familia hacen, está bien, esos son situaciones que venían contigo en tu vieja naturaleza, pero tú tienes que entender que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas y posiblemente, como lo hemos hablado en otros episodios, te va a tocar tomar la batuta, ser el primero en proponer nuevos hábitos, pero como decía Jesús, para que otros quieran esos hábitos, tiene que haber alguien que dé el ejemplo. Así mismo. Entonces no va a servir que nosotros digamos, no es que en la iglesia dicen, pero yo soy la primera que estoy hablando de otros. No va a ser creíble. Sí, entonces, entre estos que estamos hablando, hay 5 ejemplos que hemos tomado de Jesús, ¿verdad? Que son de mucha bendición y aunque puede sonar repetitivo, la verdad que nosotros como cristianos muchas veces descuidamos. Totalmente. No nos hace cristianos decir que somos cristianos, no nos hace cristianos ir a la iglesia, no nos hace cristianos cualquier práctica que nosotros podamos tener que creemos que nos hace cristianos, pues tal vez cuidar mi forma de hablar, tal vez mi forma de actuar, realmente nos hace cristianos cuando nosotros tenemos una relación con Jesús, Amén. Cuando realmente somos practicantes de la palabra, de lo que allí está. Entonces, como primer hábito que Jesús hacía constantemente, en Lucas 5:16 decía, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aunque usted no lo crea, ¿verdad? Hay cristianos que no oran y ese es el primer hábito que vamos a estar hablando. Cristianos que no oran o que muchas veces, como lo hablamos en el devocional anterior, muchas veces, bueno, sí, Señor, gracias por este día, como cristiano metralleta, ahí van como cumpliendo. Pero cuando hablamos de tener hábitos, quiero que te puedas poner en la situación donde tal vez, porque tal vez el hábito de orar cuando pues podemos tener, no sé, cuando las cosas van bien, es algo normal poder hacerlo, practicarlo, es fácil, pero ¿qué de cuando vienen los momentos difíciles? ¿Qué de cuando vienen las noticias que no nos agradan? Imagínate que tener el hábito de orar, que tu cerebro automáticamente te diga, tienes que orar. La solución, orar. La solución está en orar. Amén. Y como te digo, de verdad que aunque no creamos, hay muchos cristianos que han abandonado esta práctica, que nos conformamos con ir a la iglesia, con creer que estamos teniendo una buena actitud, pero ¿cómo podemos decir que conocemos a Jesús si ni siquiera tenemos una conversación con Él? Totalmente. Mira, yo leía hoy en la palabra, no me voy a desviar, pero creo que tiene que ver con esto. Estaba leyendo en Proverbios, hablaba de la sabiduría y decía que la sabiduría o los sabios tienen conocimiento. Y muchas veces el ser humano cree que el conocimiento es el que, no, que me sé la Biblia completa o que sé algo específicamente que otras personas no saben. Y cuando buscaba el origen de la palabra, hablaba más de que el conocimiento es conocer al Señor a través de una relación íntima y experiencial. O sea, es tener una experiencia de intimidad con Jesús. Eso es el conocimiento, saber quién es Él, qué le gusta, qué le agrada, qué no le agrada, qué hacía, qué no hacía. ¿Qué quiere decir esto? Que los hábitos
son rutas que tú y yo tenemos que entrenar a nuestro cerebro para poder pensar como Jesús pensaba, aun cuando él estaba bien, aun cuando él tenía dificultades, aun cuando la gente lo amedrentaba, que es sencillo, no, porque todos somos seres humanos y si alguien viene y te saca la lengua y te dice que eres fea, tú le quieres decir, más feo eres tú. Pero el Señor nos manda a comportarnos diferente a como en el mundo nosotros vivíamos. Entonces, ¿qué te queremos decir con esto? Los hábitos son rutas que tú vas a tener que empezar a entrenar a tu cerebro y te estamos dando el ejemplo número 1, el mejor ejemplo que te podemos dar, porque él dice, si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. No hay excusa, ustedes lo pueden hacer. Sí. Hábito número 1, la oración. No podemos ser cristianos que no oran o cristianos que solamente oran cuando hay una situación. No, nosotros tenemos que ir un paso adelante. O sea, yo oro porque yo entiendo que esa es mi manera de hablar con Dios y yo pongo todas las cosas en sus manos. Ahora, cuando vengan los momentos difíciles, ¿a dónde voy a recurrir si normalmente automáticamente oro? vas a decir, mira, tengo que hacer esto, Exacto. tengo que orar. O sea, es por eso que no, ustedes siempre oran. Claro. O sea, la solución siempre está en orar porque ahí le estoy diciendo yo al Señor, nuevamente tú tienes el control, aún en lo difícil. Pero otro hábito muy importante es dar gracias. Y sí, es fácil, vamos a leer la Biblia, pero es fácil dar gracias cuando todo está bien. Dice la Biblia, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esto está en Juan 11:41. Imagínate el hábito de dar gracias siempre cuando las cosas van bien, pero qué poderoso es que nosotros, como hijos de Dios, podamos reconocer, dar gracias cuando las cosas no van como nosotros esperamos. Y seguramente tú que estás viendo este episodio, estás pensando ahora mismo en una situación de tu vida que tú dices, yo estoy pasando por eso. No me gusta y vengo quejándome, diciéndole a Dios, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Yo te estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que tú dices y sigo en lo mismo. Pero cuando tú has entendido esto, que dar gracias en todo momento significa entender que su voluntad para ti, para mí, es buena, es agradable y es perfecta, tú le estás diciendo al Señor, hay algo que tú quieres hacer en medio de esta situación. Y yo voy a saber esperar, yo voy a saber estar contigo, pero es importante entrenar el cerebro porque si no, cuando llegue la situación, tú como cualquiera vas a querer tirar la toalla y dejar todo a la mitad porque vas a decir, esta era la voluntad de Dios, que esto pasara. Pero no entiendes que Dios te está forjando en medio de ese proceso. Entender el contexto de este versículo mientras te escucho hablar, donde habla de que Jesús, ¿verdad? Estaba viendo a su amigo Lázaro muerto. Y yo creo que esa veces es mucha la situación de nuestra vida, donde cómo puedo dar gracias cuando mi matrimonio está muriendo, cuando estoy en una enfermedad, cuando hay un ataque a la finanza, Así es. Cuando todo lo que va en mi vida va mal, me botaron del trabajo, me quedé sin dinero. Cualquiera que esté siendo ese Lázaro hoy en día en tu vida, Amén. ver que parece que Jesús llegó tarde ese día, ¿no? Pero como él le da gracias al Padre, porque aunque sabe que hay algo que está muriendo, que algo que para nosotros, a nuestros ojos, murió, él está dando gracias porque sabe que el Señor, si hay alguien que puede resucitar tu matrimonio, si hay alguien que puede sanarte, es el Señor. Amén. Entonces, entender el contexto de dar gracias a pesar de lo que nosotros estamos viviendo. Mi matrimonio va mal, mi situación económica va mal, mi trabajo va mal, todo lo que me rodea va mal, pero Señor, te doy gracias porque sé que algo hay detrás de esto, porque sé que tú eres el único, ¿verdad?, que puede darle un antes y un después a la situación que yo estoy viviendo Totalmente. en mi vida. Ok, ahora vamos con el tercer hábito, está en Mateo 20:28, que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el tercer hábito es servir. Nosotros como cristianos en todo momento debemos tener una actitud de servicio, ¿verdad? También debemos servir en la iglesia, es muy importante. Yo siempre soy, de hecho me encanta servir en la iglesia, pero también debemos aprender a servir en nuestro hogar, ¿verdad? Así es. Poder dar, y yo creo que es como una actitud del corazón, estar siempre estar con una actitud de servicio. Y fíjate que hay algo bien interesante y es que cuando Jesús se encontraba en las multitudes, ¿verdad?, que iban a escucharlo predicar, hablar de la palabra, por eso él siempre se interesaba en que, esta gente no ha comido, tenemos que alimentarlo, porque él tenía un corazón de servicio y ahí lo dice la palabra, lo confirma, de que él no vino para ser servido, sino para servirnos a nosotros. Amén. Entonces, siempre como cristianos nosotros debemos tener una actitud de dónde lleguemos, cómo te puedo ayudar, para qué soy bueno cuando vamos a la iglesia, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, qué puedo hacer por ti. Es una actitud del corazón y yo creo que como cristianos estamos llamados a siempre actuar de la misma manera. Amén. De tener un
una actitud de que la gente puede decir, mira, tú cuentas conmigo. Amén. O sea, cualquiera que sea la situación, porque hay personas que de cierta manera no pueden ser tan sabias de decir, mira, necesito ayuda, pero cuando nosotros nos ofrecemos en todo momento, mira, estoy para lo que necesites, cuando quieras, me puedes hablar, si necesitas hablar, son actitudes de que tengo un corazón para servir, de que me interesa el bien de mis hermanos. Sí, y es que creo que también servir nos lleva a pensar menos en nosotros y pensar más en los otros, ¿no? Es como, o sea, negarme a ser servido para entender que hay algo que mis manos pueden hacer para que alguien esté mejor. Y definitivamente yo creo que, o sea, esto es algo bien importante y nosotros tenemos que entrenarnos, nuevamente lo vuelvo a repetir, o sea, hay gente que se le hace más fácil que servir, por ejemplo, nosotros lo hemos hablado, mi lenguaje del amor son los actos de servicio, por ende, yo tiendo a ser una persona que me es fácil servir porque así es como yo me siento amada. Pero no quiere decir que ando por la vida, ay, ¿dónde sirvo? ¿Dónde sirvo? No, obviamente mientras más me acerco al Señor, más entiendo lo importante, incluso aquí mientras estoy grabando, lo importante que es que nosotros como cristianos tengamos el sello de que se vea ese Jesús que siempre estaba dispuesto a hacerle más fácil las cosas a los demás, de poderlo sacar de lugares donde ellos sentían que no había salida y él decirle, yo llegué yo, o sea, voy a hacer la diferencia. Y no es porque tú y yo seamos Jesús, pero estamos llamados a seguir sus pasos. Entonces, si hay algo que Dios ha puesto en tu corazón o que has dejado de hacer porque dices, la gente no valora lo que yo hago, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? No importa. Hoy el Señor te está recordando que no se trata de los de afuera, que servir se trata de tu corazón, servir se trata de quién eres tú y de tu identidad como hijo de Dios. Y que es algo que no podemos perder. O sea, no importa si no nos dan las gracias, no importa si la gente no lo valora. Eso que nosotros estamos sembrando, Dios lo está viendo. Y a su debido tiempo tú vas a ver la cosecha de ese servicio. Otro hábito muy importante es decir siempre la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Nosotros como cristianos tenemos que decir siempre la verdad. Y esto no es fácil porque nos va a meter en aprietos muchas veces. Yo, que me considero una persona tímida, o sea, cuando hablo de una persona tímida es que muchas veces es como que, ay, esto está difícil, Señor, no quiero decir esto. Últimamente me han puesto 20 escenarios donde la gente me está diciendo algo que yo siento la inquietud y yo quisiera poder quedarme callada y decirle, sí, tú estás en lo correcto. Pero yo como cristiana, yo sé que yo le rindo cuentas a Dios. Y yo no puedo quedarme callada frente a la injusticia o frente a algo que yo sé que no está bien. Ahora, la manera en cómo nosotros lo vamos a decir, yo creo que hace una gran importancia, pero el punto aquí es que tú y yo entendamos que aunque la gente afuera te diga, no, pero es que eso ahora es así, eso está bien. Si la palabra de Dios dice que eso está mal, tú tienes que defender que eso está mal. Si la gente lo quiere hacer a su manera porque ellos creen que está bien, pero tú conoces la verdad, tú estás llamado a decir la verdad. No porque el mundo diga que es negro y Dios dice que es blanco, tú vas a decir es negro. No, nosotros tenemos que defender la verdad de Dios y entender que estamos llamados a esto, a traer la verdad, porque esto nos da una promesa que es muy importante. Cuando tú y yo le decimos la verdad a alguien que está en confusión, tú y yo tenemos la oportunidad de hacer esto que dice aquí, que conozcan la verdad y la verdad hará libre a esa persona. En este tiempo yo creo que decir la verdad es algo controversial y yo creo que si hay algo que Jesús hizo fue traer controversia, ¿verdad? Cuando todo el mundo pensó de que él iba a rechazar a todo el mundo y más bien se sentó con pecadores y les ofreció una oportunidad, ¿verdad? Y yo creo que, como lo decía, en este tiempo decir la verdad parece ser algo incorrecto. O sea, y yo creo que hay veces podemos estar y podemos decir la verdad de algo y puede ocasionar un problema, ¿no? Puede ocasionar un problema cuando decimos la verdad. Y podemos ver personas que cuando abrimos nuestro corazón dicen, ay, pero no hubiese dicho eso, ¿para qué lo dijiste? Y es porque hoy en este tiempo todo el mundo le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero realmente nosotros honramos la Biblia, honramos la palabra y honramos a Jesús, y decir la verdad no con medias verdades, no con mentiritas blancas. A veces es fuerte, a veces es duro, pero cuando nosotros lo desarrollamos como un hábito es algo natural. Sabemos que lo podemos decir guardando el corazón de la otra persona, porque no es que vamos a decirlo, sí, porque yo hice esto o porque tú haces aquello. No, siempre estamos llamados a decir las cosas con amor. Pero en este tiempo el no ser sincero, no decir la verdad, parece ser algo pasable o aceptable. Pero Jesús siempre nos llama a decir la verdad. Él nos mostró que la verdad nos iba a hacer libre, no solamente a nosotros, sino que a todo aquel que escuche la verdad. Por eso tenemos que honrar en todo momento la Biblia. La palabra dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Entonces, cuando yo me encuentre en situaciones, yo no por agradarle a otra persona con amor, yo voy a honrar la palabra porque yo creo con todo mi corazón que el Señor quiere llenar de fuego a sus hijos. Amén. Pero cuando nos llena de fuego, nosotros estamos llamados a decir la verdad. La verdad va a confrontar, la verdad va a hacer molestar al otro, pero si hay algo que es característico es que lo va a hacer libre porque Jesús lo dijo y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el quinto, ¿verdad? Que es vamos a cerrar con este de broche de oro. Se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El quinto es usar la Biblia. Nosotros los cristianos no podemos ser cristianos que otros leen la Biblia por nosotros. Amén. O que vamos y la leemos a través de la pantalla en la iglesia, y eso no está mal, ¿verdad? Porque yo creo que la iglesia emplea todo este tipo de recursos para que nosotros pues podamos, sea más fácil para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando voy de la iglesia? Y ahí es por eso que nosotros tenemos que usar la Biblia. Nosotros no es que leemos la Biblia de cuando en vez o de vez en cuando. El Señor nos mandaba a meditar en su escritura de mañana y de noche. Por eso es que yo creo con todo mi corazón, una vez mi pastor lo dijo y yo realmente para mí fue una revelación, y es que el Señor quiere entregarle la solución de los problemas de este mundo, de las locuras de este mundo. Se los quiere entregar a su iglesia. Por eso usted ve personas que están en problemas, personas que no saben qué hacer y quieren ir a una iglesia, acercarse a Dios, porque aunque no saben por qué, quieren acercarse en el único lugar donde se van a sentir bien, donde creen que pueden encontrar respuestas a tantas preguntas que tienen, y el Señor quiere entregarle eso a su iglesia, quiere capacitarla. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia, ¿verdad?, intencional en leer la palabra, en pasar tiempo con el Señor, en tener este hábito, desarrollar el hábito de tener la Biblia. Por eso también tenemos que entender que va muy ligado a nuestra identidad el tema de los hábitos. Por ejemplo, si yo soy una persona que dice, no, es que a mí la Biblia me aburre, es que a mí me cuesta tanto, yo no entiendo la Biblia. Obviamente desarrollar el hábito de leer la Biblia va a ser un hábito que te va a costar, o el de orar o el de decir la verdad, porque va muy ligado a la identidad. Pero cuando nosotros nos vemos como Dios nos ve, grandes cosas van a pasar en tu vida, grandes cosas van a cambiar, y esta es una muy importante, que nosotros podamos vernos como Dios nos ve, para realmente así nosotros poder vivir a la manera de Dios. Sabes que yo voy a agregar algo cortito aquí, y es que te escucho y pienso que muchas veces, me hace recordar que muchas veces cuando nosotros hemos tomado viajes, que estamos próximos a tomar un viaje. Próximo no, tan pronto termine este video. Vamos de viaje. Sí. Yo siempre que nosotros nos vamos de viaje, a donde sea que nos vayamos, yo meto mi Biblia. Y a veces cuando la voy a guardar, yo digo, ¿y si después no la puedo leer? Pero en mi corazón yo tengo la inquietud de, ella se tiene que ir conmigo, porque si yo leo la Biblia en la casa, el hecho de que yo esté de viaje no significa que yo tengo como que, bueno, la Biblia es de la casa. Cuando yo estoy en la casa leo la Biblia. Y me he dado cuenta, y quiero que si hay mujeres aquí lo puedan poner en práctica. Claro, ahorita yo con mi bebé es como que hay más organización, pero me he dado cuenta que en esos viajes donde me llevo la Biblia, es como, él también viaja conmigo. Y ha sido un tiempo maravilloso porque aunque, yo siempre lo he dicho, nosotros obviamente cada quien tiene como su manera de hablar con el Señor y él de vuelta de hablarnos a nosotros, pero yo he sentido que él me acompaña en esos momentos, y que han sido como que yo tengo momentos, recuerdos de esos viajes donde me he sentado a tomarme mi café estando en el viaje, y él me ha entregado palabra que he atesorado en mi corazón, y guardo ese momento como algo especial. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces yo hablaba con una amiga hace poco y ella me dice, mira, hay gente que tiene la Biblia en la casa agarrando polvo. Y la Biblia es como que no, la Biblia... Es como un adorno. La Biblia, no, eso no se toca, no la muevan con respeto, con cuidado. Pero realmente Dios no quiere que tú y yo veamos la Biblia como la Biblia que está llenándose de polvo en una sala. Dios quiere la Biblia que se va contigo en la maleta, Dios quiere la Biblia que se va contigo en el carro, Dios quiere la Biblia que donde tú estás está ella, porque la Biblia no es más que Dios en su palabra, teniendo palabras para ti, que cuando tú la abres, donde estés, el Señor va a tener algo que decirte. Entonces yo creo que esto es un hábito de los más poderosos, sí, y de los que más amo, de verdad, porque qué poderoso es leer la palabra de Dios. Sí. Qué transformador, qué esperanzador cuando estamos pasando por esas dificultades que decimos, Señor, ya yo no sé qué hacer, ya no puedo más, háblame.
Dios tiene esa palabra. Cuando las cosas van bien, dirígeme. Dios tiene una palabra. Entonces yo te animo a que si al igual que yo, vienen viajes, vienen temporadas donde te vas a mudar, donde sea que tú estés, vas a tu trabajo y quizás no tienes en el día una rutina tan sencilla para llevarte la Biblia. No tiene que ser netamente en tu casa. Lo importante es que tú busques el espacio para llevar tu Biblia contigo, entendiendo que lo importante es que hagas de esto un hábito. Porque es un hábito, exactamente. Exacto. Sí, imagínate tú que, bueno, lleguemos al cielo y nos reciba Pedro y nos diga, mira, te quiero presentar un amigo, y de repente nos presenta a Nehemías, mucho gusto, Leo, Andrea, ¿cómo están ustedes? Bueno que estamos aquí adorando al Señor. Mira, ¿te gustó el libro que escribí? ¿Qué te pareció? Y nosotros todo como que, bueno... A leer Nehemías. No, o a Tito, mira, ¿cómo te fue? A leer. Mira, y que nosotros no sepamos qué responder, diciendo, mira, preséntame a Lucas, ese chiste va a poner a más de uno a leer. A Mateo, que bueno. Quiero cerrar con esto último, ¿verdad? Y es que darte un consejo, que tengas metas creíbles para desarrollar nuevos hábitos. No es que ahora puedas decir, bueno, voy a leer la Biblia de pasta a pasta en 4 horas, cuando sabemos que no lo vamos a hacer. Claro. Hay estudios donde dice que si practicamos un hábito por 21 días es la forma de desarrollar un hábito. Amén. Pero sí, hay hábitos que van a tomar más días, hay hábitos que van a tomar meses, hábitos que van a tomar años, pero lo importante es que como cristianos nosotros siempre perseveremos, que lo hagamos, sí. ¿Verdad? Yo nunca estoy en contra de los hábitos, no sé cómo decir la palabra, pero hábitos como por ejemplo hacer ejercicio, donde cuidamos nuestro cuerpo, pero debemos buscar desarrollar hábitos que hagan crecer aún más nuestro espíritu. Entonces, no es que al día 22 el hábito pues no lo pude lograr, entonces tú sabes que me voy a pecar porque es más fácil. Sí. Entonces, lo importante es que nosotros perseveremos en esos nuevos hábitos que vas a estar escuchando aquí a través de este capítulo de Confiado. Así que queremos que en los comentarios nos digan, mira, tengo que practicar más este hábito, tengo que dejar esto, y que a tu vez te puedas preguntar cuáles son esos hábitos incorrectos y de qué persona me estoy rodeando y de qué lugares estoy visitando que hacen que ese mal hábito me cueste dejarlo. Así que gracias por estar viendo este episodio de Confiados Podcast. Gracias por si te has quedado hasta este punto. Gracias por estar aquí con nosotros. Te invitamos nuevamente a que te suscribas y que puedas compartir este mensaje con alguien. Así es, déjanos tus comentarios, ponnos en tus redes sociales. Si esto te bendijo, compártelo con alguien que tú ames mucho y tú digas, pon tu fotito. Mira, esta persona va a ser bendecida con este mensaje. Y esa persona va a saber que tú la amas mucho y por eso le estás enviando esta palabra de parte de Dios. Y nada, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.